Bien, estamos pues atentos a tu presentación. Podemos empezar. Bueno, muchísimas gracias, Héctor, por la presentación y sobre todo por la invitación y por la oportunidad que me brindáis para hablar de un proyecto, ¿no? Entonces, lo que os voy a presentar, de hecho, es un proyecto que nos ha ocupado durante, digamos, 4 años aquí en Italia, con un conjunto de colegas de distintas universidades, somos todos hispanistas y, digamos, trabajamos en distintas universidades. Voy a utilizar una presentación, así que voy a compartir pantalla y me vais diciendo si se ve, se oye, y etc. Entonces, vamos a ver. Sí, ¿Sí? ¿Se ve? sí, Esperad que vamos a ver. Lo pongo. ¿Así se ve? sí, correcto. Correcto, perfecto. Vale. Bueno, entonces, bueno, en primer lugar eso, ¿no? Una oportunidad y la verdad que cuando estuve en julio en Lima me encantó conocer personalmente al profesor Héctor Maldonado y así hablar de futuros proyectos compartidos, así tanto de, digamos, de universidades, de intercambios, como también quizás en futuro de investigaciones también, ¿no? Entonces, bueno, ¿de qué os voy a hablar? Os voy a hablar de este proyecto que, como estaba diciendo, compartimos y llevamos a cabo durante 4 años, de hecho acaba de terminar, de concluirse, dedicado fundamentalmente a los libros de caballería, perdón, a los libros de caballerías españoles del siglo XVI y a su, digamos, recepción a nivel, digamos, tanto sincrónico, es decir, dentro de lo que es Europa en ese mismo siglo, y como a través de los siglos en la misma España, ¿no? O en el mismo hispánico. De hecho, nuestro proyecto en su conjunto se titula Mapping Chivalry, Spanish Romances of Chivalry from Renaissance to 21st Century, a Digital Approach. Es decir, que el tema es un género literario súper importante, pero al mismo tiempo un acercamiento a través de herramientas digitales, ¿no? Que es lo novedoso que podría así presentar como novedoso en nuestro proyecto y que fue la razón por la que nos otorgaron la financiación durante esos 4 años de proyecto. Dentro de lo que es el marco, digamos, general de Mapping Chivalry, nos hemos dividido en 4 grupos de distintas universidades. Las vais a ver en estas imágenes. La primera que en Trento, donde trabajamos Giulia Tomasi y yo, acerca de los motivos caballerescos, de los que os hablaré sobre todo hoy. Pero después, digamos, están los colegas en la Universidad de Verona, con Ana Boñolo como, digamos, como coordinadora, que se dedica a los libros de caballerías italianos que resultaron, digamos, como una afición literaria en el 16 italiano, tanto como traducciones, sino también como continuaciones originales. Como tercer grupo tenemos a Daniele Cribellari en la Universidad de Salerno. Daniele es un especialista, compartimos él y yo esta afición para el teatro barroco, y pues él se dedicó a la recepción de los libros de caballerías en el teatro del siglo XVII. Finalmente, Elisabetta Sarmati en la Universidad de La Sapienza de Roma se ha dedicado a preparar una base de datos sobre las reescrituras modernas de los libros de caballerías y del Quijote. Este es, digamos, la presentación en general de nuestro macroproyecto y
pero hoy me voy a centrar en lo que es Memoram, es decir, la base de datos de motivos caballerescos que ha sido nuestro objetivo y nuestro tesoro, también nuestra pesadilla durante estos años, ¿no? Digo, de Giulia y mía. El punto de partida fueron varias reflexiones acerca de la importancia de los motivos dentro del género de los libros de caballerías. Tomamos en cuenta sobre todo los libros de caballerías castellanos impresos, porque como es bien sabido, también hay una larga tradición manuscrita, pero de la que hasta el momento no nos hemos ocupado, quizás en sucesivas etapas. La idea era encontrar la forma automatizada, automática, a través de una herramienta digital para la detección y el registro de los motivos que se desarrollan dentro de los libros, dentro del género, digamos, del género caballeresco, ¿no? Entonces, el punto de arranque es un punto, digamos, teórico, narratológico, es decir, en la identificación de los motivos y, digamos, la herramienta es fundamentalmente una herramienta digital que como objetivo tenía la idea de ayudar a los investigadores en su, digamos, búsqueda dentro de los centenares de páginas que caracterizan este género. De hecho, la base de datos Memoram parte, digamos así, de un hecho incontrovertible, ¿no? Es decir, que en el siglo XVI los libros de caballerías eran un bestseller, ¿no? Lo que es una etiqueta moderna, vamos, claro, pero sí que se leían, no solo se leían, se memorizaban, se aprendían de memoria, se recitaban en fragmentos y alguien se los sabía de memoria integralmente. El título de nuestra base de datos, Memoram, es un recuerdo, una dedicatoria a ese curandero morisco, Román Ramírez, que fue procesado por la Inquisición y condenado en 1600 por ser considerado casi un brujo, ¿no? Por sus capacidades mnemotécnicas, es decir, que se sabía de memoria enteros libros. La cita que encontráis abajo, que encuentro preciosa y quiero leer, es la que se encuentra efectivamente digamos, en el acto del proceso en que se vio implicado Román Ramírez. Y recitó de memoria el capítulo primero del segundo libro de Don Cristalián y el capítulo segundo, refiriendo unas batallas y pareció ser cuento de caballerías. Y dijo el dicho Román Ramírez que pudiera alargar aquellas batallas y el cuento de ellas 4 horas, y que era más la traza inventiva que este confesante tenía que no lo que sabe de memoria de los dichos libros, y que su señoría podía hacer la experiencia, mandando traer el dicho libro Don Cristalián y viendo por él lo que éste recita de memoria, y que así hallaría su señoría que este confesante dice la sustancia de las aventuras y añade y quita razones como le parece. Me parece genial a mí esta, digamos, memoria de Román Ramírez, que reflejaba efectivamente una pasión, ¿no? Y una profesión, porque él lo que hacía era ir de casa en casa de los ricos del tiempo para recitar esas aventuras, ¿no? Entonces, claro que no somos las primeras o los primeros que nos dedicamos a lo que son los motivos caballerescos. Tenemos, afortunadamente, un camino, digamos, abierto, por supuesto, faltaría más, por Juan Manuel Cachoblecua, de la Universidad de Zaragoza, que es nuestro maestro dentro de lo que es el género caballeresco. Pero también
a otras investigadoras como Bueno Serrano con su índice Estudio de Motivos en los libros de caballerías castellanos y también la investigadora de Ciudad de México, de CSIC, Luna Mariscal. Estos datos, digamos, que teníamos de antemano acerca de los motivos caballerescos, nos brindaron unos datos sobre la importancia de detectar la presencia de estos motivos no manualmente, sino de forma automatizada, como se estaba diciendo, ¿no? ¿Y cómo definimos el motivo caballeresco antes de hablar de las humanidades digitales? Abro un pequeño paréntesis, como realmente no os conozco, no os veo, y no sabía, bueno, vuestra preparación, si sois, digamos, de filología o medievalistas, etcétera. También, igual, algunas cosas os suenan, digamos, demasiado didácticas, pero de todas formas están allí como para recordar también a otros que a lo mejor no se ocupan de libros de caballerías o de cuestiones narratológicas, la importancia de también utilizar una terminología apropiada, ¿no?, en nuestras investigaciones. Así que os pido disculpas si repito o vuelvo sobre temas que ya conocéis, me imagino, muchos, ¿no? Pero sí que es importante subrayar que el motivo es, de hecho, una unidad recurrente de contenido, ¿no? Es decir, algo que se repite, que vuelve, pero que no vuelve nunca igual a la anterior, ¿ves? Entonces, son siempre motivos que comparten unos elementos estructurales, pero que se pueden, digamos, desarrollar de forma muy diferente, ¿no? Esa es la dificultad que encierra el hecho de detectar un motivo de forma automática y también, por supuesto, de forma manual, es decir, a través de la lectura. Ya en 2007, Emilio Sales Dassí había subrayado que, de ser posible un estudio global de los numerosos textos caballerescos del XVI, seguramente descubriríamos la profusa maraña intertextual de analogías y motivos recurrentes, pero también de desvíos intencionados de que se valen los autores para dinamizar y distinguir sus libros. Esta cita es para nosotros, ha sido para nosotros fundamental para digamos, tener como una brújula, ¿no? Dentro de lo que es la maraña, ¿no?, de los libros de caballerías y sus relaciones, que no son solo dentro del mismo ciclo, sino también a través de ciclos diferentes de libros también que no forman parte de ciclos, ¿no? Y entonces sí que, digamos, el tema de orientarse dentro de una maraña intertextual fue uno de los alicientes que nos llevó a pensar en una herramienta automatizada. Vamos entonces a ver cómo funciona Memoram. Memoram tiene varios, ahora os voy a enseñar lo que son, digamos, capturas de pantallas de la página para evitar abrir y cerrar continuamente digamos, las páginas en Internet. Pero después os pasaré, si queréis, el PowerPoint que contiene todos los enlaces a las páginas, que es un portal que tanto Mapping como Memoram que está ya en acceso abierto. Eso es lo primero que os quiero comentar, ¿no? Que estamos muy orgullosas de eso, de hecho que esté todo ya en abierto. Bueno, volviendo a Memoram. Entonces, Memoram se compone de una parte que es una parte de, digamos, de catálogo, ¿no?, de fichas de todas las obras que forman parte del corpus caballeresco castellano. Son 82 obras que están, digamos, como mapeadas, ¿no?, digamos, estructuradas en fichas que contienen unos datos fundamentales, entre estos la edición antigua, la Princeps, y
pero también la edición moderna o traducciones, sí, las hay de esos mismos libros, ¿no? Entonces aquí veis un ejemplo del Palmerín para ver los metadatos que caracterizan estas fichas. Este fue, digamos, el paso así como el prólogo, ¿no? Digamos, hay que partir, ¿no?, de un primer punto que es efectivamente un corpus de obras. Después, pues uno es la ficha, ¿no?, una es la ficha y el catálogo, otro es la obra, o mejor dicho, las obras. Entonces, teníamos delante de nosotros como un camino ya empezado por la Universidad de Alcalá de Henares a través de unas ediciones modernas de los libros de caballerías que empezaron a salir en 1997. Hasta este momento tenemos publicados, o se han publicado, 43 libros, la colección se llama Libros de Rocinante, y son ediciones críticas de lo que son efectivamente los libros de caballerías, ¿no?, que encontráis en un ejemplo, en la primera imagen, un ejemplo en su, digamos, edición original, en folio, con xilografías, caracteres góticos, 2 columnas y, por supuesto, si alguien no lo recuerda, estos libros tienen alrededor de 300 folios si tenemos suerte, pero muchas veces muchos más folios. Y no estoy hablando de hojas, sino de folios, ¿no?, recto y verso. Entonces, como estaba diciendo, hoy en día tenemos publicados 43 libros de Rocinante y es efectivamente gracias a la colaboración con el Instituto Universitario de Investigación en Estudios Medievales del Siglo de Oro Miguel de Cervantes de la Universidad de Alcalá y con el profesor Carlos Alvar, que hemos podido contar con, digamos, los textos en Word de estas ediciones para poder procesar estos textos, y vuelvo un momentito atrás, en un lenguaje que las máquinas pudieran entender. Este lenguaje es el XML. Alguien estará ya familiarizado con este lenguaje de marcado que es extensible, es decir, que está basado en etiquetas que se pueden, digamos, inventar y crear a medida de las necesidades del proyecto. Pues la primera fase, entonces, perdonad, no la primera porque eran las fichas del catálogo, la segunda fue la transformación de esos textos caballerescos que teníamos en Word en XML. El proceso de transformación no es, digamos, no es tan inmediato, sobre todo porque como filólogas y filólogos hemos tenido que llevar a cabo una preparación informática para trabajar con este lenguaje y también con otros lenguajes informáticos. Y a partir de los textos de los libros de Rocinante, a los que añadimos también la colaboración con la editorial, perdonad, Reichenberger de Kassel, que imprimió hace años el Bellenis de Grecia, y además la colaboración con la colección de textos caballerescos hispánicos que están en acceso libre en la red por parte del proyecto de la Universidad de Wisconsin-Madison, hemos alcanzado digamos, un número alto de textos que teníamos que procesar. Aquí veis en la parte de abajo, digamos, de esta página, un ejemplo del etiquetado o del marcado, perdonad, que hemos utilizado en nuestro caso. Fue un marcado ligero
es decir, que implicaba la identificación de esas partes de los epígrafes de los capítulos, los epígrafes de los libros y sobre todo cada uno de los capítulos. Este es un punto fundamental porque no hicimos ningún marcado de palabras dentro del texto, porque nuestra idea, porque eso habría significado volver a leer nosotras, Julia y yo, y nuestros colaboradores, otra vez todos los libros. Y eso, bueno, personalmente ya lo hice personalmente en la Biblioteca Nacional de Madrid, pero es exactamente lo que no querríamos, ¿no? No querríamos marcar manualmente los textos, sino tener una forma como para identificar de forma automática esos motivos sin tener que marcar nosotros la presencia de esos motivos o esas palabras claves dentro de los textos. Por eso el lenguaje de marcado se define como ligero porque identifica tan solo el principio y el final de cada capítulo y cada parte. Aquí veis un ejemplo de las etiquetas que utilizamos para marcar, por ejemplo, el prólogo y, digamos, codificarlo, ¿no? Este trabajo no lo llevamos a cabo a solas, es decir, sí que lo empezamos Julia y yo, pero contamos con con el trabajo a través de las prácticas que tienen que llevar a cabo nuestros estudiantes en la universidad y también algunos estudiantes de lo que es la secundaria con la especialización en idiomas extranjeros y literaturas extranjeras digamos, las secundarias de Trento. Aquí veis todos los estudiantes las estudiantes que nos ayudaron en los pasados años, ¿no? Y que digamos, se enfrentaron con el XML con gran éxito, hay que decirlo, porque trabajaron, la verdad, muy bien. ¿Cuál es digamos, el resultado? Entonces, el resultado es que cuando empezamos a tener varios libros de caballerías marcados, empezamos a reflexionar sobre cómo identificar el motivo de forma automática dentro de esos textos. Estamos hablando de una búsqueda que no es una búsqueda por términos, es decir, no es que busco león y entonces me salen todos los leones de todos los libros de caballerías. Estamos hablando, por ejemplo, de los animales, la presencia o uso metafórico de animales en los libros, uso de magia, intervención mágica, es decir, de motivos dentro del uso de magia. Puede haber, digamos, apariciones mágicas, puede haber animales mágicos, barcos mágicos, etcétera, ¿no? Encantamientos, etcétera. Entonces, no estamos hablando de rastreo de una palabra, sino que de un motivo. Aquí veis al estado actual lo que tenemos mapeado, ¿no? Tenemos en la izquierda la columna con las obras, hemos preparado hasta 41 obras, es decir, libros de caballerías que están dentro de nuestra base de datos y tenemos ya preparados 57 motivos, ¿no? Aquí veis los primeros, van en orden alfabético, pero después abriremos la herramienta para, digamos, navegar dentro de la plataforma. Os voy a contar rápidamente cómo se prepara un motivo, cómo preparamos un motivo y cómo funciona la herramienta desde lo que es el backend, es decir, lo que nosotros los investigadores, investigadoras del proyecto vemos. Entonces, la idea, como os dije, es la detección automática del motivo. Pues entonces, el punto de partida era
ya sabemos que un motivo existe en el género caballeresco si por lo menos tenemos 3 o 4 casos en que vuelve a aparecer dentro de distintos libros. Entonces, si voy a elegir, y este es el caso, ¿no?, para el día de hoy, el motivo historia como metanarración, vamos a poner en este espacio donde dice Source Motive Text, unos fragmentos donde se define ese motivo. ¿Cuál es el motivo de la historia como narración? Todas esas partes en que los autores fingidos dentro de la narración dicen, ya lo conté en la tercera parte, lo voy a contar como se verá en la cuarta parte, este libro cuenta lo que se anunció en el anterior, etcétera, ¿no? Entonces, el primer punto es tener por lo menos 3 o 4 ejemplos para que la herramienta pueda aprender la frecuencia de las palabras, de los términos dentro de esos mismos fragmentos. Gracias a la ayuda de un informático, y aquí veis, por ejemplo, los casos, ¿no?, que se pueden dar con esas, digamos, esas palabras o términos o tokens que nos ayudan a detectar, a reconocer, ¿no?, de primera mano, los veis aquí, ¿no?, eso de contar una historia, una parte, tercera parte, el libro primero, el libro segundo, etcétera, ¿no? Entonces, a partir de estos casos, y gracias a, como se estaba diciendo, a la ayuda de un informático, hemos encontrado la forma de reconocer la frecuencia, la presencia de palabras dentro de una distancia, ¿no?, de un párrafo que definimos entre 500 palabras, 200 palabras, ¿no?, para que se puedan, digamos, extraer las palabras, los términos más frecuentes. Aquí abajo, donde dice tokens, veis que hay un listado que es larguísimo, que se puede bajar hasta la Z, de todas las palabras y en orden alfabético y cuántas veces aparece en el párrafo, ¿no? De ahí sacamos digamos, ¿cómo se dice?, el porcentaje, ¿no?, y la intensidad de presencia de esos mismos términos. ¿Cuáles son los términos que hemos detectado en una primera serie, ¿no? Por ejemplo, la presencia de crónica, de historia, ¿no?, de escritura, libro, memoria, parte, ¿no? Entonces, aquí veis también todo lo que se refiere a contar, a la lengua, a la escritura, ¿de acuerdo? Entonces, nuestra base de datos pone a prueba, digamos, la búsqueda utilizando estos primeros tokens, que son el resultado de la extracción de esos fragmentos que hemos presentado a la herramienta, y de ahí se deducen unos resultados que nos enseñan una primera versión, ¿no? Una primera versión que nos dice, por ejemplo, que parte es una palabra demasiado frecuente, que no es solo parte del libro, sino que parte, por ejemplo, parte para partir, ¿no?, del verbo partir, y entonces eso ya nos distrae muchísimo, distrae la herramienta de la presencia. O bien el verbo dejar, también muy frecuente, Sí, o también la que palabra... voy a dictar de largo y voy a mejorar más temprano. ¿Sigo? ¿Sí? Yo las dos estoy pensando en... Oigo voces, pero bueno, yo Ahorita sigo, me arre. vais diciendo si... No, yo sí al mediodía, si puedo, voy a almorzar. Las palabras... Sí, Las porque a las palabras 4 ya no que sé qué más veis, hacer. habéis visto comentadas antes, se ponen en distintos grupos por categorías y hay una forma que es Search Motive in Works, que es una búsqueda automática de la presencia de por lo menos una palabra de cada uno de los 3 grupos que veis dentro de una distancia de
palabras, ¿no? El resultado es el motivo, ¿no? Es el motivo. El motivo aparece de esta forma. Vamos a ver si consigo. Bueno, quería ensancharlo, pero bueno, yo creo que es la idea, ¿no? Los motivos, ¿cómo se otorgan los resultados, ¿no? Digamos, los resultados van en orden de relevancia con respecto al motivo seleccionado. Es decir, por ejemplo, el baldo representa muchísimos ejemplos, el policisne de Boecia menos, el Felix Magno menos, etcétera, ¿no? Y así adelante. Lo que se propone al investigador es un fragmento del libro con el número de capítulo, como por ejemplo del Policisne de Boecia, que veis, ¿no? Donde en cursiva aparecen las palabras, digamos, que detectan, que identifican el mismo motivo. Esas palabras nos permiten reconocer y también, digamos, sí, sobre todo reconocer que los resultados son apropiados, ¿no? Son apropiados. Y la herramienta, ¿cómo podríamos decir? La herramienta funciona. Ahora la vamos a ver cómo funciona directamente, ¿no? Si tenemos tiempo. Funciona porque varios investigadores la han puesto a prueba, no solo han puesto a prueba los motivos ya insertados, esos 50 motivos que habéis visto, sino que nos han pedido definir nuevos motivos sobre la base de algunos casos, algunos fragmentos que tenían en sus investigaciones, y el resultado es sorprendente, sobre todo porque en pocos segundos detectamos los motivos en 42 libros, algo que humanamente constituye digamos, una hazaña bastante, digamos, no imposible, porque lo hemos hecho en los años anteriores, pero sí que hoy en día podemos ahorrarnos gracias a esta herramienta digital. Entonces, nuestra idea como fases futuras es incrementar el corpus, porque os he dicho que tenemos 41 libros y vamos poco a poco añadiendo todos los libros que salen como libros de Rocinantes o en otras editoriales, haciendo, digamos, acuerdos con esas mismas editoriales, ya que nosotros en la base de datos mostramos, como os dije, tan solo un fragmento del libro remitiendo a la edición en papel. Eso porque claramente no había, digamos, es la mejor forma para colaborar con las editoriales que están editando estos libros. Entonces, incrementar el corpus. Queremos incrementar el número de motivos y cómo hacemos, pues lo hacemos con un trabajo constante. Intentamos siempre, Julia y yo, recortarnos algún tiempo para trabajar sobre nuevos motivos, pero también y sobre todo a petición de los colegas y las colegas que trabajan en libros de caballerías o también de otras literaturas, también literatura no solo del siglo de oro, pero también contemporánea, que quieren saber si hay una fuente intertextual, en este caso, en los libros de caballerías, y lo quieren hacer a través de motivos que están presentes, por ejemplo, en la novela contemporánea. Todo eso nos lleva a una reflexión sobre el uso de los diccionarios de hipónimos y hiperónimos, porque quizás, aunque sea de paso, porque he pasado rápidamente, no lo he comentado, habéis visto que los términos que hemos puesto como tokens son términos, digamos, como que constituyen la raíz o una parte del término mismo para incluir todos los plurales, las formas verbales y los tiempos verbales, pero claramente actualmente estamos trabajando de forma separada con los diccionarios para la preparación de los tokens y
la base de datos. Pero nuestra idea es que se unan esas dos herramientas, ¿no? Y eso va a ser a través de la colaboración, efectivamente, con otras comunidades científicas, como por ejemplo la de los lingüistas, ¿no? Es decir, el uso interdisciplinar y la comunidad interdisciplinar es fundamental para el desarrollo de las etapas futuras de este proyecto. Por supuesto, contamos con la colaboración de cualquier de vosotras. Cada uno de vosotros puede escribirnos para conocer cómo funcionan los motivos y también pedirnos la preparación de uno nuevo. Aquí tenéis digamos, un ejemplo de los resultados que tenéis en línea de nuestros proyectos, puesto que hemos coordinado, Giulia y yo, un número monográfico de la revista Tirant. Perdón, Claudia, ¿sí? tu presentación. ¿Puedes compartir tu presentación? Ah, espera. ¿No se ve? ¿No La se última ve? parte. ¿Se interrumpió? Sí, la última parte solo. Esperad. Vamos a ver. ¿Ahora la veis? ¿Así lo veis? No, tienes que volver a compartir. Qué raro, ¿no? Porque... Si la puedes compartir. ¿Ahora? Ya. ¿Ahora lo veis? Sí, ¿Así? sí. Ahora sí, vale, perfecto. Perdonad, da igual hablando toqué algo y desconecté la presentación. Bueno, entonces estaba diciendo que espero que, bueno, se haya visto la mayoría de las páginas, pero bueno, os paso la Sí, presentación. gran por parte si... se ha visto, solo la última cuando hacías la ubicación de algunos términos, sí. Vale, vale, perfecto. Entonces, vale, de acuerdo. De todas formas, sí, sobre todo algún estudiante, becario o especialista o, digamos, estudioso de esos temas quiere tener el PowerPoint y yo te lo envío, le podéis compartir con vuestro seminario, claramente, ¿no? Y pues entonces os estaba comentando que también en línea, en la revista Tirant, tenéis unos ejemplos de cómo se ha desarrollado nuestro proyecto y también cómo se utiliza el proyecto dentro de lo que es la investigación en el género de los libros de caballerías. Y finalmente, y para acercarme, digamos, a la última parte, digamos, de la presentación, quería comentar que estoy totalmente de acuerdo con el profesor Campos García Rojas, que se ha ocupado de varios motivos, entre estos también el suicidio en los libros de caballerías castellanos, que subraya que analizar los motivos caballerescos de manera transversal y comparativa en diversos libros de caballerías permite un entendimiento más profundo, pero amplio y global del género. Porque la cuestión aquí no es que simplemente, digamos, tenemos en pocos segundos un listado de resultados y de motivos, porque eso, digamos, no tiene ningún significado, ese listado, ¿no? Esa lista de resultados, si no tenemos a un investigador o a una investigadora que sabe interpretar esos datos y sabe, digamos, presentarlos de forma razonada y crítica dentro del marco de su investigación. Así que por eso digo que es fundamental la colaboración con otros investigadores e investigadoras que se ocupan de este género. Volviendo al principio, os había comentado que el proyecto incluye 4 unidades, 4 partes, y quería rápidamente daros algunos detalles más por si os interesan también otros
otros ámbitos, ¿no? El primero es el de la Universidad de Verona, que se ocupa de la recepción de los libros de caballerías castellanos en Italia en el siglo XVI y también XVII, a través de la traducción, pero sobre todo a través de las continuaciones, puesto que se dio en Italia un fenómeno muy peculiar y muy interesante debido al hecho de que algunos escritores y editores, en primer lugar, fueron traductores de los libros de caballería, y pienso en Mambrino, Roser da Fabriano, por eso el proyecto Mambrino se titula con el nombre de este traductor, que primero fue traductor y después fue autor de lo que se llaman adjunte, es decir, continuaciones originales que después se tradujeron, por ejemplo, al francés y a otros idiomas. Entonces, este es el corazón de la investigación de Verona, ¿no? Y del proyecto Mambrino. Y, digamos, procediendo a nivel, digamos, cronológico, tenemos la parte dedicada al teatro caballeresco del siglo de oro, coordinada por Daniele Crivellari. Y en este caso es un proyecto que parte de la catalogación de esas obras teatrales que reescriben los libros de caballerías españoles de forma directa o indirecta. Las obras que tenemos vamos a ver, sí. ¿Así veis las obras? ¿Veis Sí. la página? ¿Sí? Sí. Vale, vale, perfecto. Perfecto. Entonces ya he entrado en lo que es la plataforma y veis las fichas de las obras teatrales caballerescas, donde, por ejemplo, se reescribe la Madisiniquea, reescribiendo las aventuras de Feliciano de Silva, o bien la Ardiente Espada, que una vez más recoge las aventuras de Amadís de Grecia, y muchas otras, como El Caballero del Sol, que nos da la medida de lo que es el éxito de un género o de una pasión que pasa del género novela, es decir, prosa del siglo XVI, al teatro del XVII, que como sabemos es el género que más encuentra el favor y el gusto del público en el XVII, ¿no? Entonces, si los libros de caballerías representan a los lectores en general del siglo XVI, podemos decir que el teatro hace lo mismo durante el siglo XVII, ¿no? En términos de éxito, estoy hablando de éxito en el público, ¿no? En el público contemporáneo. Y entonces es también importante detectar la supervivencia del género caballeresco durante el siglo XVII, pero bajo una nueva, digamos, estrella, ¿no? O una nueva luz, es decir, en las tablas, ¿no? En las tablas y en las escenas, con piezas que algunas de estas que tuvieron también éxito y representaciones de las que conservamos trata. Vuelvo a la presentación para dedicarme a la ultimísima parte, que es la cuarta, la de Elisabetta Sarmati en La Sapienza de Roma, quien se ha dedicado a recopilar una base de datos de las reescrituras modernas de los libros de caballerías y del Quijote. En este caso, también se trabaja con, vamos a ver si ahora también tendríais que ver las obras, si no me equivoco. Se trabaja sobre las obras
que contienen elementos que se pueden reconducir al género caballeresco o al Quijote. En este caso, hemos incluido el Quijote dentro del, digamos, del corpus de atención para, digamos, porque consideramos también lo que es el conocimiento indirecto a través del Quijote de los libros de caballerías en los libros contemporáneos, ¿no? Es decir, todos los libros que se citan en el Quijote, si vuelven en una novela, un texto contemporáneo, puede que pasen efectivamente a través del Quijote y no directamente, digamos, proceder de los libros de caballerías. Bueno, entonces, yo creo que he ocupado casi todo el tiempo que tenía a mi disposición. Aquí tenéis el enlace al proyecto, a la página principal del proyecto McPinchivery, que podéis visitar, navegar, y también mi correo por si queréis contactar, escribirme, proponerme algún motivo o plantearme preguntas acerca del proyecto, o también digamos, si queréis una discusión más, digamos, puntual sobre las herramientas digitales, que por supuesto no he podido ampliar tanto en esta ocasión. Pero quedo aquí para todas las preguntas que pueda haber por vuestra parte. Claudia, ante todo, un gran saludo. Tenemos pues en Humanidades Digitales ya una experiencia general, ¿no? Distintos estudios, no solo del mundo medieval, también del mundo moderno y contemporáneo, ¿no? Ahora, en el caso específico de tu proyecto que se ve, ¿no? Que está acompañado por otras universidades italianas, pero también españolas, ¿qué diferencia remarcarías, ¿no? Frente a otros proyectos de humanidades digitales medievales, ¿no? Que tenemos en Europa, en Inglaterra o Francia? Interesante pregunta. Pues la verdad es que creo que es Memoram es un proyecto innovador porque intenta, digamos, automatizar la investigación, ¿no? La búsqueda de motivos en este caso, pero es que aquí estamos dando un paso, digamos, un paso más allá hacia el uso de las humanidades digitales para que nos ayuden en la investigación y nos brinden, digamos, unos elementos, unos detalles, unos motivos, en nuestro caso, que puedan permitirnos adelantar en la investigación. Y eso de la detección automática de motivos es realmente muy original, porque la mayoría de los proyectos de humanidades digitales presenta base de datos y eso también es la parte, digamos, principal que está por debajo de cada y todo proyecto de humanidades digitales, ¿no? Una base de datos, pero después si hay digamos, un rastreo de, por ejemplo, de personajes, de elementos, no es a través de un concepto, digamos, de pensamiento, de definición, que es como el motivo, es a través de palabras claves, ¿no? Las nuestras no son simplemente palabras claves, son palabras que son palabras significativas que se encuentran en una distancia, digamos, de texto que es significativa como para formar un discurso sobre un tema. No es suficiente que esté presente la palabra león para que haya realmente un león, un animal, etcétera, ¿no? Nosotros entrecruzamos la presencia de distintos elementos. Entonces, yo diría que la originalidad está en esta parte que es
digamos, el uso de la herramienta digital para que, digamos, nos ayude en la investigación, pero no solo en la búsqueda, porque la búsqueda en un corpus, eso se hace con herramientas como Voyant Tools Sketch Engine, etc. Todos los lingüistas hacen búsqueda de este tipo. Pero la búsqueda por palabra no es lo mismo que la búsqueda de motivos, digo yo, pero estoy aquí para escuchar también vuestras observaciones. Claudia, en este sentido, estamos pues en el siglo XV, XVI, es un momento en que vemos la aparición de algunas gramáticas, ¿no? Se están formalizando pues las lenguas romances y hay una gran fluidez, ¿no? Es decir, vemos pues palabras de varios idiomas que luego se van a diferenciar en un corpus literario, ¿no? Peninsular, itálico, ibérico, ¿no? Entonces, en el concepto de motivos, ¿cómo se puede ver la amplitud, la presencia, ¿no? De varias tradiciones de lenguas romances en un texto, ¿no? La riqueza del texto que es sensible a varios dialectos de lo que hoy día llamaríamos español o italiano, empleando, ¿no? El término bajo la categoría de motivos, cómo se puede enriquecer bajo el término de motivos estos búsquedas en los textos que han sido De registrados. acuerdo. Sí, no sé si he entendido bien la pregunta, porque hay dos aspectos. Uno que atañe al tema de los digamos, de los tesauros, de los diccionarios, y entonces de los criterios de transcripción también de estos textos y de la búsqueda de términos y palabras que llevan grafías muy diferentes, ¿no? Por eso muchas veces la presencia o ausencia de H, el uso de X, etcétera, ¿no? Todo lo que caracteriza la lengua medieval nos ha un poco mareado, digamos, hasta encontrar unos criterios comunes que implican una intervención en el texto, ¿no? Esto es una cuestión, pero no creo que aludías a eso. La presencia, por otra parte, la presencia de otros idiomas dentro de los textos de los libros de caballerías, la tenemos registrada con un motivo que no sé si está ya publicado en la base de datos, pero si no, ya lo tenemos prácticamente listo, está ahí en los borradores, que es todas las lenguas extranjeras que hablan los caballeros en sus viajes. De hecho, realmente en el género caballeresco, en nuestros libros, no se transcribe, sino salvo pocas palabras, en otro idioma, pero sí, siempre se da constancia de la lengua en que se comunican los caballeros con los otros con los que se topan en el camino. Entonces, sí que hemos rastreado muchísimas idiomas a raíz del hecho de que los caballeros y también algunas damas se desplazan por distintos países y también hacia el oriente. Entonces es importantísimo el tema de las lenguas y las culturas también, ¿no? Aparte de los itinerarios geográficos de los caballeros en los libros. Claudia, debe entender que antes de la llegada europea a América hay una experiencia del espacio y tras el conocimiento de la llegada europea a América y la difusión de este acontecimiento en Europa, hay otra idea del espacio, ¿no? Espacio, ¿no? Como se propone, se describe, o lo distante, el extranjero, ¿no? Este cambio, ¿no? Frente al otro, se puede percibir en esta literatura caballeresca, ¿no? Del 15 al 16. Entonces, realmente los libros de caballerías que tuvieron su auge realmente durante el 16, ¿no? Sobre todo hacia la mitad del siglo,
no hay, digamos, no hay una presencia de lo que es, digamos, lo que se considera el nuevo mundo, ¿no? Entonces, lo que es un nuevo espacio, una nueva dimensión, un nuevo océano también que había que cruzar. Los caballeros se mueven más bien hacia Oriente, entonces se mueven en espacios europeos y en el Oriente, digamos, próximo. Algunos casos hasta algunas tierras africanas, pero muy raramente. Entonces, la verdad que el fenómeno más interesante quizás es como, no tanto dónde viajaron los caballeros, sino cómo viajaron los libros, porque sí que los libros de caballerías se llevaron a las Américas, ¿no? Al continente americano, en su globalidad, digamos, y tanto que tenemos constancia de que en algún momento se prohibió el traslado, ¿no? El transporte de estos libros, como de hecho lo intentaron también en España, ¿no? Intentando prohibir su publicación, porque se pensaba que podían corromper las costumbres de los jóvenes, ¿no? Y de las jóvenes, ¿no? Pero sí que tenemos constancia de la lectura de estos libros por parte, digamos, de los españoles que viajaron digamos, a México, que viajaron a toda Hispanoamérica, y también sabemos que, por ejemplo, algunos nombres, como el tema de las Amazonas, vienen efectivamente de esa fantasía que pertenecía a los libros de caballerías que habían leído esos mismos digamos, viajeros, ¿no? Que se atrevieron a viajar de España o del continente europeo a las Américas. Claudia, quisiera presentar al señor decano Marcel Velázquez, señor decano de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad de San Marcos. Marcel, ¿sí? Hola, mucho gusto, doctora Claudia de Mate. Gracias, Héctor. He escuchado la charla con mucho interés. Y bueno, Gracias. primero quería felicitarla por el proyecto. Me parece que realmente es un avance cualitativo, ir más allá de las palabras clave y pensar en un motivo, ¿no? En un motivo, en este caso, de carácter literario, ¿no? Y por supuesto que nos va a interesar compartir esta iniciativa de humanidades digitales en nuestra comunidad. Nosotros tenemos cursos de literatura de lo que acá se denomina la conquista y la colonia, y trabajamos con crónicas que están de alguna manera también mediadas por estas lecturas de las novelas de caballería, ¿no? Sí. Como todos sabemos, las novelas de caballería llegaron pues a toda Hispanoamérica, llegaron a México, llegaron a Lima, con los propios conquistadores, ¿no? Está este clásico libro de Irving Leonard, Sí. Los libros del conquistador, ¿no es cierto?, que da cuenta de todo ese tráfico y de toda esa presencia. Así que nos interesa mucho profundizar en el conocimiento del proyecto, así que me permitiré escribirle directamente y también ponerle en contacto con los especialistas de nuestra facultad para que esta iniciativa pues tenga un mayor público y un mayor impacto. Gracias. Le agradezco muchísimo a usted sus palabras y la verdad que es efectivamente eso, ¿no? El tema de, bueno, ha sido investigado, como bien usted ha recordado, ¿no? La llegada de los libros a Hispanoamérica y es importantísimo la contaminación con las crónicas, así que me alegro de que este tema pueda interesaros y estaré encantada de recibir su correo y vuestros correos, por supuesto, estaré encantada de contestaros. Gracias. Claudia, la literatura caballeresca se ve que hay una influencia de la experiencia del Medio Oriente por las cruzadas, entonces estas relaciones, ¿no?, de la literatura, de la producción literaria árabe, cómo hay semejantes a los libros de caballería, este proyecto de humanidades digitales, en este
producción literaria en árabe, hay proyectos semejantes, porque al fin y al cabo el Mediterráneo, ¿no?, donde está Italia, es un mundo que conecta pues el Islam, el cristianismo romano, ortodoxo, ¿no? Y todos como comunidad tienen una producción afín, ¿no? En este caso tenemos los libros de caballería, pero en el mundo cristiano ortodoxo, en el mundo musulmán, tenemos producciones afines. Entonces, hay como una idea de conectar estas dos tradiciones que están al lado de la italiana peninsular. Pues la verdad que es una pregunta muy interesante y la verdad que es una propuesta, ¿no?, que considero tal, ¿no? La considero tal, porque hasta el momento no hemos podido contar con otros países, porque este fue una financiación de un proyecto, de un macroproyecto italiano, ¿no?, otorgado por el Ministerio de Cultura y Universidad Italiana. Y entonces, básicamente, se centraba en, digamos, en partir desde Italia hacia España y hacia la cultura española, etcétera, pero sí que es muy interesante y sobre todo fundamental el hecho de estar en contacto con otras literaturas, ¿no? Y como bien has recordado, todo el Mediterráneo, ¿no?, es un espacio de condivisión, ¿no?, no solo de luchas y batallas, sino también de condivisión cultural y contaminaciones culturales, ¿no? Y quería comentar que dentro de lo que son los libros de caballerías, la presencia, digamos, como bien se sabe, la presencia de los caballeros, digamos, moros, ¿no?, o paganos, ¿no?, que con varias etiquetas nombrados, es una presencia siempre que, digamos, que respeta o que se describe con respeto hacia las otras culturas, ¿no? Entonces, no es cierto que eran solo los malos, digamos, los paganos o los moros, sino que sabemos muy bien por otros textos también que digamos, esta tipología de literatura los describía con los mismos cánones que otorgaban, que dedicaban a los caballeros cristianos, ¿no? Es decir, había los que respetaban las reglas, ¿no?, de la caballería, y los había tanto cristianos como paganos, y también estaban los que no lo respetaban y eran los malvados, ¿no? Y de eso había muchísimos también cristianos. Y entonces eso es muy interesante porque abre la posibilidad de un coloquio, ¿no?, entre distintas culturas. Claudia, el profesor Mejía, ¿Sí? profesor, doctor Mejía, ¿puede compartir su comentario, su pregunta? Sí, no soy profesor, soy alumno solamente. Bueno, yo soy alumno de bibliotecología y hemos llevado el curso de humanidades digitales. Sí. Y siempre se hace, eso quería hacerle un comentario y una pregunta, no sé si esté de acuerdo, que se suele hacer el conteo de palabras y de otras actividades más, pero siempre se queda ahí. No sé si los cursos deberían llamarse propiamente humanidades digitales, porque como que en un primer momento parecen trabajos más bibliométricos que trabajos propiamente humanísticos, ¿no? Claro que sí tienen el potencial, pero creo que como usted, es realmente lo que usted ha hecho, un trabajo humanístico propiamente. O sea, aquí luego trabajamos, pero creo que todavía está muy, desde el campo de mi carrera, de mi escuela, como que todavía se hace, como le digo, más de conteo, más pegado a la estadística y demás, ¿no? Y bueno, quería preguntarle también qué trabajos se han realizado o han utilizado sus publicaciones ya, porque yo las veo muy útiles, y cuál es digamos, el costo o en recursos humanos o en recursos, en otros recursos para emular lo que usted ha hecho, digamos, con otros temas, ¿no? Lo que más fácil se me viene a la mente es el trabajo de los cronistas, como bien decía el profesor, que creo que es el más potencial aquí, ¿no? Claro.
Pues muchísimas gracias por tu intervención, si podemos tutearnos. La verdad que es muy interesante lo que estabas comentando sobre el tema de las investigaciones humanísticas o de estadísticas, ¿no? Me encantó eso del tema cuantitativo y del tema, digamos, no solo cualitativo, sino también de interpretación. Es ahí efectivamente lo que querría comentar, ¿no? Nuestra herramienta es para una investigación humanística, ¿no? Es decir, tratamiento del texto, ¿no? Por eso los fragmentos textuales se tratan como pequeños textos dentro de lo que es el mundo del libro, de un libro de caballerías o de decenas de libros de caballerías. Y no es una cuestión estadística, ¿no? Que me apasiona también, me dedico también, por ejemplo, a la estilometría en el caso del Teatro del Siglo de Oro, pero eso es una cuestión cuantitativa. Mientras que yo creo que es necesario, sobre todo para textos que son, digamos, son largos, ¿no? Intensos, como las crónicas, como los libros de caballerías, es necesaria una herramienta, digamos, humanística, no solo cuantitativa, ¿no? Estadística. Y acerca de los costes y de cómo hacerlo. Digamos, el coste fue bastante alto porque, digamos, inventar la herramienta fue un trabajo de 3 años prácticamente, ¿no? Y entonces estuvimos durante 3 años no solo pensando y rompiéndonos la cabeza, Julia y yo, sino trabajando codo a codo al lado con un técnico informático. Entonces es fundamental hablar con los técnicos, ¿no? Para que ellos entiendan cómo es una investigación, ¿no? Porque parece mentira, pero es así, son dos mundos diferentes y a pesar de que los informáticos, los técnicos saben muchísimas cosas y a mí me encanta trabajar con ellos, después no ven el punto, como bien ha subrayado, de la diferencia entre una estadística y una búsqueda humanística, ¿no? Entonces, si queréis, los que estáis en el proyecto de crónicas, sobre las crónicas, podemos hablar en otro momento y también os podemos dar detalles más técnicos sobre cómo funciona y, digamos, también la técnica y todas las competencias que hay que tener para llevarlo a cabo, para ver si podéis proponerla también para un proyecto. Podríamos muy bien colaborar a partir de nuestros conocimientos que podemos seguramente compartir, por ejemplo. Claudia, el profesor Elías compartió su pregunta en el chat. Sí, a ver, porque veo muchísimas, no sé si podéis... Elías, ¿estás? Elías, una pregunta, si podrías definir nuevamente el concepto de motivo en su proyecto. Es una categoría que ha sido cuestionada por las teorías postestructuralistas, en particular a mí me parece un tipo de concepción discursiva muy interesante. Sí, esto daría para otra charla. No para cerrarla aquí, después añado algo, pero os remitiría a esa bibliografía que antes he proyectado sobre los motivos, en este caso caballerescos, porque sí que, digamos, es una evolución del Motive Index de Thompson, de Steve Thompson. Entonces todo parte de ahí y efectivamente es un estudio estructuralista totalmente. La cuestión de la definición del motivo es, digamos, la presencia por un número que es mayor de 3 veces dentro de lo que es un mismo libro o un mismo corpus de, digamos, elementos que comparten un mismo objetivo. Por ejemplo, si estamos hablando de, antes cité los estudios sobre el suicidio, es un tema
digamos, muy delicado, pero en este caso lo tratamos de todo lo que es la literatura. Se da en algunos casos, dentro de los libros de caballerías, es muy, muy difícil detectarlo, porque claramente en ningún momento se utiliza la palabra suicidio, como podéis imaginar. Entonces, en ausencia de un término, ninguna máquina entiende, si no es a través de una herramienta, digamos, humanística, entiende cómo llegar a encontrar un suicidio si no aparece la palabra suicidio. Y tampoco quitarse la vida y todas esas cosas, ¿no? Sino que, por ejemplo, hay una doncella que se asoma a una ventana y después ya no vuelve, digamos, a aparecer. Pero entonces, ¿cómo definimos el motivo, no? Este motivo es a través de un conjunto de elementos que no es tan solo la presencia de uno o dos términos, sino que os he enseñado la historia como metanarración, es un motivo muy simple. Hay otros que son mucho más complicados, como este sobre el suicidio, o otros que son también, por ejemplo, digamos, muy cambiantes en su definición. Claro que si uno dice, bueno, la presencia del ermitaño en los libros de caballerías. Hay muchísimos ermitaños. Estuvimos trabajando 3 meses con un doctorando aquí sobre que se está estudiando los ermitaños para definir el motivo, porque muchísimas veces la palabra ermitaño no aparece. Bueno, muchas veces sí, pero en muchas otras no. Aparecen rasgos como vivir en la soledad, lejos de todo, en una cabaña o en ninguna cabaña, bajo los árboles. Pero entonces la variación dentro del motivo es altísima, ¿no? No sé si me explico entonces en la diferencia entre una búsqueda cuantitativa, que sería buscar la palabra ermitaño, que daría, por ejemplo, 50 resultados, y buscar un motivo que incluya la figura del ermitaño, que se puede definir también simplemente por sus vestidos, ¿de acuerdo? Pero sin utilizar nunca la palabra ermitaño en el texto. No sé si he contestado o bien he hablado de otro, ya me diréis. Colegas, amigos, ¿tienen alguna consulta, alguna pregunta, algún comentario? He puesto en el chat mi correo para que lo tengáis directamente allá, porque lo había puesto, pero rápido. Sí, en el chat se ha compartido el website del proyecto. Sí, perfecto. Muchísimas Se ha gracias, compartido el website de Trento, de la universidad, así como los departamentos académicos del posgrado y del scholarship en Trento. Claudia, en el caso de Trento, ¿cuándo empiezan las aplicaciones para el posgrado? Para el posgrado es a partir del verano, es decir, de julio, agosto, porque aquí las clases empiezan en octubre. Entonces, pero las inscripciones se pueden hacer hasta diciembre de cada año. Pero todos los interesados pueden escribirme, yo encantada de dar más detalles, sobre todo pensando en los diferentes posgrados que tenemos, porque tenemos tantos másters, que sería la laurea magistrale, que corresponde después del grado, digamos, y también tenemos el doctorado, por supuesto. En el caso del doctorado hay algunas universidades que lo orientan, por ejemplo, con Bolonia, los alumnos toman un semestre en Bolonia y los cursos son desarrollados en inglés, aunque se les requiere un italiano, pero el ámbito académico será en inglés, ¿no? En el caso de Trento, en el posgrado. Depende de los posgrados, porque aquí en mi departamento, por ejemplo, en el posgrado de idiomas extranjeros, pues los cursos de literatura o lengua española, pues en español, los de inglés en inglés, los de ruso en ruso, cada uno en su idioma. Entonces es un poco una babel. Cada uno llega y tiene clases en todos los idiomas. Pero hay otros carreras que son más, digamos, tradicionales, como los de letras o filosofía, que la mayoría de los cursos son en italiano,
Y si estáis interesados en otros grados, como por ejemplo relaciones internacionales o de ámbito sociológico, hay también posgrados que son en inglés. También, por ejemplo, de derecho en inglés, etc. Así que dependiendo un poco de los sectores. Es muy importante conocer la experiencia en tu posgrado con alumnos latinoamericanos. Tenemos alumnos hispanoamericanos y son personas que se han trasladado aquí y que estudian, por ejemplo, la carrera de literatura euroamericana y traducción literaria. Están en mis cursos, por ejemplo. Son estudiantes excelentes y me parece que no han tenido ningún problema en, digamos, integrarse. Claro que han debido estudiar italiano, pero digamos, se han preparado antes de trasladarse aquí. Me parece que la mayoría de ellos lo ha elegido como una temporada bastante, digamos, larga, porque varios de ellos han llegado para el grado y se han quedado para el posgrado también. Pero sí que me parece que su experiencia es muy positiva. Claudia, por ejemplo, la semana pasada compartió su experiencia Silesia. La Universidad de Silesia tiene un posgrado Erasmus, ¿no? Que 4 universidades desarrollan el posgrado, el máster, ¿no? En el caso de Trento, tienen máster vinculados junto con otras universidades, ¿no? Tenemos, sí, ya, tenemos un doble grado con la Universidad de Jaén, porque normalmente lo que tenemos son doble grados o posgrados, mejor dicho, porque es un doble máster, o sea, doble posgrado. También lo hay con Alemania y con Francia, con universidades de Alemania y con Francia. Pero no hay esos convenios, digamos, con varias universidades al mismo tiempo. Eso sí que no me parece que lo tenemos. Bien, entonces, en este ámbito de tu proyecto, usualmente, ¿no? Se desarrolla un congreso, un encuentro internacional, ¿no? Para compartir la experiencia alcanzada, ¿no? Este año 26, ¿cuándo sería la reunión? Los resultados, como el proyecto formalmente ha acabado, lo hicimos, digamos, en junio de este año, de 2025. Pero lo que hacemos siempre es cada otoño, noviembre, a finales de noviembre, hay un congreso internacional en Verona que también se puede seguir en línea. Se llama Historias Fingidas. Lo encontráis seguramente en la página de la Universidad de Verona, entrando en Mappigivari, o si no, me podéis escribir y yo os pongo al día sobre las fechas. Historias Fingidas es un coloquio, un congreso internacional de un par de días, 2 o 3 días, que nos reunimos en Verona. Siempre invitamos a especialistas sobre el tema de los libros de caballerías y de un tema macro también, que puede ser la historia del libro o bien, por ejemplo, en este último caso, en noviembre, las relaciones intertextuales entre la novela pastoril y los libros de caballerías. Así que estábamos ahí varios especialistas de un género y de otro, y también damos siempre ponemos al día sobre los nuevos resultados del proyecto que sigue y que no terminará nunca, porque aquí tenemos motivos para la jubilación, digo yo, pero quiero acabar un poco antes. Amigos y amigas, se ha compartido por el chat el programa, pues, del Congreso del 20-21 de noviembre, justo hace muy poco, ¿no? Ha ocurrido, ¿Sí? 20-21 de noviembre del 25 en Verona, Caballeros y Pastores, ahora sea Caballero Andante, Tutor por Andar, está en el chat, y entonces el próximo año es nuevamente en noviembre en Verona. Sí, efectivamente. Estaremos encantados de teneros conectados, presentes en cualquier momento, porque siempre tenemos a los colegas, sobre todo de la UNAM,
de Ciudad de México, por ejemplo. Allá hay un grupo de investigación de libros de caballerías que está muy bien, y entonces siempre hay muchos también estudiantes, y tanto de posgrado como de doctorado, que se conectan y participan. Eso está muy bien. Te comparto, Claudia, que en el seminario participó el profesor Reynolds. Reynolds es de Santa Bárbara. Él estudia la poesía árabe medieval, que en el caso del Bajo Egipto hay una tradición oral que continúa incluso hasta el siglo XX, ¿no? Entonces, Reynolds ve temas cercanos a los que tú desarrollas. Te comparto el proyecto. Es curioso esta poesía. Son una especie de juglares que aún a fin del siglo XX se encontraban en Egipto, que vivían de cantar esta poesía, ¿no?, secular en árabe, y tiene pues un registro oral de horas, más de 100 horas, y bueno, Reynolds es un referente en estudios semíticos, y este tema pues es un tema muy atractivo, ¿no?, porque involucra, ¿no?, repensar la tradición mediterránea, ¿no?, porque son tres, ¿no?, comunidades que están interactuando, ¿no?, siglo XII, XIII, hasta la, ¿no?, llegada europea americana, y tras esta, ¿no?, se reactiva esta relación, porque hay una fuerte relación de Italia, pues, con el mundo otomano, ¿no? Otro Claro. colega que participó en el seminario compartía, ¿no?, que el embajador veneciano en Estambul tiene pues su registro diario de la corte, y es extraordinario, ¿no? Siglo XVII, diario, y en Venecia, en italiano, se puede tener un conocimiento muy, muy cercano del mundo otomano. Entonces, estas relaciones entre Oriente y Occidente, porque estamos en siglo XVI también, es simultáneo, ¿no?, a los libros de caballería, abre estas ¿no?, relaciones. Era un americano que trabajaba en Ankara y también pues en Zafoskari. Zafoskari, claro. Muy Bien. interesante. Sí. Si me pasas la referencia del colega de Reynolds, me gustaría conocer Sí, su sí, proyecto. estuvo en Lima compartiendo su trabajo, una gran, remarcable. Bien, amigos, amigas, ¿tienen algún comentario, alguna pregunta? Bueno, Claudia, ya conoces Lima. Creo que en el tema que compartes hay colegas, uno pensaría, ¿no?, ver el mundo griego, ver el mundo mediterráneo occidental y ver el mundo árabe. Hay estas tres tradiciones, cómo se pueden vincular a la iniciativa que tú tienes. Entonces, se puede compartir, y por qué no hacer aquí en Lima un encuentro, ¿no? 26, 27, ¿no? Pero sí, o quizás en tu universidad, ¿no? Sí, sí, sería muy interesante seguramente empezar una colaboración y pensar en un proyecto compartido, ¿no? También en un congreso, un coloquio, una ocasión para reunirnos, y también digamos, siempre es interesante encontrar a los colegas de otras literaturas, ¿no?, cuando se comparte, como tú dices, ¿no?, un espacio, no solo un espacio geográfico, un espacio cultural, y a menudo se nos olvida eso, ¿no?, de que el mundo estaba más conectado de lo que parece ahora, ¿no? O sea, digo, el mundo medieval y renacentista, ¿no? Y entonces creo que podría ser muy interesante reunirnos. Y bueno, a mí me encantaría que fuera en Lima, yo encantada viajaría, la verdad que me gustó mucho la ciudad y la experiencia en julio cuando estuve, y así que contad conmigo para la organización y para pensar
en un tema, en una colaboración de proyectos también sobre humanidades digitales, pero también sobre aspectos culturales compartidos, ¿no? Entre géneros diferentes. Correcto. Daniel, Ever, por favor, ¿pueden compartir el formato de asistencia? Daniel, Ever, por favor, ¿pueden compartir el formato de asistencia? Sí. Claudia, Sí. ahora hay pues el tema de la inteligencia artificial, entre comillas, ¿no? Lo de inteligencia. Hay el tema de un gran desarrollo, ¿no? El procesamiento de datos. Entonces, desde tu experiencia, ¿cómo ves esta ayuda, ¿no? Esta herramienta tecnológica que se nos presenta en tu trabajo de investigación, ¿no? Uno ve hace 2 años, empieza el ChatGPT y en 2 años se ha ido haciendo más eficiente y no es el único, ¿no? Hay varios, ¿no? No solo occidentales, ¿no? También en China se ve estos. Entonces, ¿tú cómo valoras, o en tu comunidad académica, cómo está valorando el impacto de la, entre comillas, inteligencia artificial en el apoyo, ¿no? En la ayuda de la investigación? Pues vaya pregunta. Es un reto, ¿no? Es un reto y es un reto interesante. Yo creo que es imprescindible conocer estas, digamos, herramientas como ChatGPT, y saber utilizarlas digamos, ver cómo podrían ayudarnos. De momento no lo tengo claro. Pero lo que he visto que sí que, y os puedo comentar cómo la utilizo yo, cómo la he utilizado, digamos, ChatGPT, digamos, es un excelente programador informático, así que espero que no haya ningún técnico informático aquí ahora, pero yo creo que realmente la inteligencia artificial no esté quitando trabajo a los traductores o a los literatos, sino a los técnicos informáticos. Porque en nuestro caso, el programa que escribió el técnico, digamos, no exactamente el programa que utilizó el técnico, es mentira. Es un caso homólogo, digamos, que estamos aplicando a otro proyecto, dando las indicaciones exactas a la inteligencia artificial sobre cómo escribir el programa, el script para aplicarlo después a los textos, lo hace genial, perfecto. O sea que eso nos ahorra a nosotros los humanistas o los literatos o los de humanidades, aplicarnos en aprender los lenguajes de programación, que es lo que más me ha costado antes de llegar al XML. He pasado por algunos lenguajes de programación y eso es lo que más me costó y que nos cuesta siempre, ¿no? Pero yo veo que eso lo podemos ya saltar directamente, porque en eso sí que al tener las ideas bien claras de cómo funcionan los objetivos y qué queremos de ese programa, lo puede escribir el programa, el script, lo puede hacer la inteligencia artificial. En eso es genial. Pero hay que tener las ideas bien claras, ¿eh? No es que uno le plantea la pregunta así, no sé, ¿cómo se hace para detectar un motivo en un libro de caballerías? No creo que conteste correctamente. Acerca de la programación, es una experiencia que comparten, ¿no? Es en otras áreas también, la experiencia que compartes. Claudia, en este sentido, ¿cómo ves tú como profesora y en contacto con tus estudiantes, que los estudiantes, esta relación de los jóvenes con la llamada inteligencia artificial, que puede ser muy útil, pero al mismo tiempo muy perjudicial, ¿no? Entonces, tu unidad académica, tu universidad, ¿cómo se prepara, ¿no? Para orientar a los jóvenes o estar atenta al empleo que los jóvenes puedan hacer de la llamada inteligencia artificial?
Sí, yo creo que nos estamos moviendo hacia dos direcciones, ¿no? La primera es la formación, es decir, si estamos organizando muchísimos encuentros con especialistas de humanidades digitales, inteligencia artificial, para su aplicación en todas nuestras áreas de conocimiento, ¿no? De investigación, para demostrarles a los estudiantes o enseñarles, si queréis, a los estudiantes que las conocemos, las sabemos utilizar, se utilizan, ¿de acuerdo? Que no es ese monstruo que no conocemos, ¿no? Esto es una parte, la formación. Y sobre todo también les pedimos una parte de formación informática a los estudiantes, que no es ya la informática de la presentación en PowerPoint, ¿no? Sino que es lo que, por ejemplo, es participar en estos proyectos como el mío, para que conozcan lo que se está haciendo, ¿no? Ese es un camino. Y el otro es un camino más, digamos, institucional, que es un control que llevamos a cabo sobre todos los, ¿cómo se llaman? Los trabajos que nos entregan, los trabajos finales, los trabajos de los cursos, siempre a través de unas aplicaciones que tenemos en acceso, digamos, restringido en nuestras universidades para los profesores. Podemos pasar esos textos, perdonad, esos textos a través de esas aplicaciones para averiguar si se ha utilizado la inteligencia artificial. Pero tengo que decir que la verdad es que como profesores, y aquí sé que hay varios profesores, pero también muchos estudiantes, os tengo que decir la verdad, es que cuando decido pasar un texto, un trabajo de un estudiante o de una estudiante a través de esa aplicación, es porque ya lo he visto, que no puede ser, que hay algo que no cuadra. Y no es el nivel del trabajo, porque no, yo tengo estudiantes excelentes que hacen trabajos estupendos sin haber copiado o utilizado inteligencia artificial, sino que muchas veces hay unos errores, digamos, como incertidumbres dentro del texto, de la bibliografía, que delatan ese uso. Así que cuidado, porque sobre todo en la bibliografía la inteligencia artificial falla, porque la mayoría de las veces se inventa las fuentes bibliográficas. Y eso es cierto, es cierto. Tenemos muchísimos casos en eso. Bien, Claudia, un gran saludo desde Lima, Perú. Estamos pues a 10 años que la ciudad, recuerden, ¿no? Los 5 siglos de fundación española, aunque Lima tiene edificios y arquitectura ceremonial del año 1700 a.C., en adobe, en barro. Sí, las visité. Aquí la propia Facultad de Ciencias Sociales en 9 años celebra medio siglo de fundación. Entonces, hay tiempo para cultivar la relación y sí, pensar pues en una relación cercana, ¿no? Entre Trento y San Marcos, ¿no? Pues sí, la verdad, en primer lugar, muchísimas gracias por la oportunidad de hablaros de mi proyecto, ¿no? De tener a un público, digamos, diferente con respecto a mi habitual, ¿no? Que es dentro de lo que son las universidades, en los que hay gente que se ocupa, personas que se ocupan de libros de caballerías, pero a mí me gusta mucho salir de mi zona de confort para hablar también a las demás personas que llevan a cabo investigaciones, porque siempre es útil entre ese diálogo interdisciplinar. Así que muchísimas gracias por vuestra invitación. Estaré encantada de seguir hablando con Héctor y con todos vosotros y vosotras, pero sobre todo con Héctor alrededor de próximos, digamos, convenios o proyectos compartidos. Y bueno, nada, me tenéis aquí en Trento, podéis escribirme, estaré encantada de contestaros y ojalá podamos efectivamente establecer un convenio para que también
mis estudiantes puedan viajar a Lima, vuestra universidad, porque yo creo que es una oportunidad conocer otras experiencias, ¿no? En la universidad, otras formas de estudiar, de llevar a cabo la didáctica y todos los temas también, ¿no? Y siempre un cambio de universidad supone un crecimiento, una riqueza en la experiencia, no solo de los estudiantes, también de nosotros los profesores. Así que muchísimas gracias por la invitación. Amigos, amigas, se ha reiterado en el chat la lista de asistencia, el formato de asistencia. ¿Podrían prender su cámara, por favor, para tomar una captura de la sesión? Pueden prender brevemente su cámara. A ver, 1, 2. Uno, dos. Bien, muchas gracias, muchas gracias. Bien, Claudia, ¿en qué mes recomiendas visitar Trento para conocer las actividades académicas de tu universidad? Bueno, iba a deciros las Navidades para esquiar, pero si me dices a la academia es otro tema. No, en serio, pues la verdad que nuestro semestre, el primer semestre está acabando ahora, esta semana con las clases, entonces de octubre a diciembre, y después las clases vuelven a empezar a partir del 15 de febrero hasta el 30 de mayo. Eso es nuestro calendario académico y es el momento en que encontráis a todos nosotros aquí dando clase y encantados de recibiros, por supuesto. Nos encantaría teneros aquí. Bien, amigos, amigas, mañana tenemos la presentación del decano de Letras de la Universidad Federal de Bahía, antropólogo, especialista en temas afro-brasileños, que comparte un estudio sobre la Guyana. Entonces, estamos atentos al norte, pero también al sur, y el mundo, ¿no? Habla portugués, italiana, francesa, por supuesto, ¿no? El español. Claudia, te reitero un gran saludo a tu director de departamento y esperemos continuar con más actividades con Trento. Una pregunta. Sí, sí. ¿Qué tal? Habla el doctor Adolfo Valencia, de la Facultad de Ciencias Contables. ¿Es posible que la doctora Claudia pueda darnos mayor información sobre algún brochure de esa institución? ¿Es posible? Profesor, doctor, en el chat se ha compartido el link de Trento, ¿no? El problema está de que como estoy, a veces se va la señal, por eso le preguntaba. Porque entré, luego se fue la señal. Está en el chat, le reitero los links correspondientes en este momento. Un momento. Ya. Muy amable, muchas gracias. En el enlace que acabo de poner, pues está toda la Universidad de Trento. Lo he puesto ahora en el chat. Y a partir de ahí se puede ver todos los posgrados y los programas que tenemos. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias. Encantada. Bien, amigos, amigas, este mes, además de Federal de Bahía, tenemos a Sao Paulo y Nanyang de Singapur, buscando, ¿no?, conocer varias experiencias y vincular a la universidad, tanto universidades del sur como del norte global. Claudia, sí, este año 26 de seguro nos vamos a volver a ver y por qué no estar presentes en Verona. Ojalá nos veamos pronto. Muchísimas gracias y suerte con vuestros seminarios. Me parece interesantísimo este programa de seminario que tenéis. Gracias una vez más por vuestra asistencia.